Buen día a cada una de las personas que van a tener oportunidad de ver este video. Que el Señor les bendiga, que estos tiempos sean para que recapacitemos en la palabra del Señor, que busquemos su presencia, que anhelemos estar llenos de su Espíritu Santo y que constantemente nos estemos limpiando, que podamos ser agradecidos con Él y que siempre el Señor sea quien reine en nuestros hogares, Él sea el que gobierne cada uno de nuestros corazones. Que Dios les bendiga y espero que este tema sea de edificación para toda aquella persona que tenga oportunidad de escucharla. Y a ustedes, señoritas, yo las invito a que busquemos del Señor constantemente. El día de hoy yo les voy a presentar, les voy a hablar sobre las cualidades de Miriam, y también conocida como María, porque Miriam y María en el idioma hebreo significan lo mismo, ¿verdad? Y bueno, yo acá les presentaré las características de Miriam, las cualidades que ella tuvo. Y como primer punto, yo les puedo mencionar que vamos a tener dos versículos base, ¿verdad? Y estos los vamos a encontrar en Éxodo capítulo 2 y versículos del 4 al 8. Y el otro verso que vamos a tener como base va a ser Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Y bueno, primero nosotros tenemos conocimiento de Miriam porque la palabra menciona que fue una mujer, la hermana de Moisés, que tomó un pandero y salió a danzar en agradecimiento del Señor, ¿verdad? En agradecimiento hacia el Señor, ¿verdad? Ella tomó el pandero y ella empezó a darle gracias a Dios y a cantarle al Señor en agradecimiento porque ella vio los prodigios de Dios. Por eso es que nosotros tenemos conocimiento de Miriam. Pero antes de que nosotros tuviéramos conocimiento de Miriam en sí, con un nombre específico en la palabra, nosotros podemos ver cualidades que ella tuvo desde niña, ¿verdad? Y esta es una pequeña introducción para el tema que nosotros vamos a desarrollar. Y bueno, como primer punto vamos a saber quién era Miriam o quién fue Miriam. Y la palabra dice que su padre fue Amram y su madre fue Jocabed. Esto lo vamos a encontrar nosotros en Números 26, 59. Fue la hermana mayor de Moisés. Cuidó a Moisés cuando lo colocaron en una cesta a la orilla de un río. Y también, como les mencioné anteriormente, fue la primera mujer que salió a danzar en agradecimiento para el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, se pueden visualizar cualidades de su infancia. Y ahorita, para entrar un poco en el tema, podemos tomar los versos bíblicos que están en Éxodo del 4 al 8. Éxodo capítulo 2, versículos del 4 al 8. Bueno, acá nosotros podemos visualizar, en estos pasajes podríamos visualizar varias cualidades. Entre ellas está el de ser protectora, perseverante, cuidadosa, inteligente y valiente. ¿Por qué razón? Porque protectora, ella se movió al cuidado de su hermano. En la Biblia no está escrito de que la madre de Miriam le haya dicho que fuera a cuidar a su hermano, pero sí se escribe de que ella estuvo desde lejos observando qué iba a suceder con su hermano. Y yo considero que fue el amor a su madre y a su hermano el que la movió a ella a este acto de protección hacia su hermano, porque considero yo que si ella hubiese visto que algo le estaba sucediendo a su hermano, inmediatamente hubiera buscado qué hacer, ¿verdad? Esto lo podemos nosotros ubicar en Éxodo capítulo 2, versículo 4, y dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, ¿verdad? Ella lo tuvo esa cualidad protectora para cuidar de su hermano. Y acá tenemos otra característica y podemos ver que ella fue perseverante, porque la Biblia no especifica cuánto tiempo ella
pasó cuidando a su hermano, ¿verdad? Pero sí dice que ella esperó hasta que llegara la hija del faraón, ¿verdad? Y esto, mientras ella esperaba, ella estaba perseverando porque ella quería saber qué iba a suceder con su hermano. Y ella estuvo esperando y esperó hasta que llegara la hija del faraón. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 2, versículo 5. Y dice, y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, ¿verdad? Entonces ella, la hermana de Moisés, tuvo que perseverar en esperar a que la hija del faraón mandara a sus criadas a traerle la canastita donde estaba Moisés. Y también otra cualidad es cuidadosa, porque ella tuvo que analizar el momento en el que ella tenía que hacer acto de presencia delante de la hija del faraón. Ella tuvo que tener cuidado, ella tuvo que ponerse a pensar en el momento preciso para venir y acercarse a ella, ¿verdad? Y también podemos ver la cualidad de inteligente, porque ella ingeniosamente le dijo a la hija del faraón que ella iba a buscarle a una nodriza para que cuidara del bebé que acababa de encontrar, ¿verdad? Y muy inteligentemente ella, ¿a quién más iba a proponer sino a su madre, ¿verdad? Y esto lo podemos leer nosotros en Éxodo 2, capítulo del 5 al 6, ¿verdad? Y dice acá, y la hija de faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Bueno, entonces acá es el momento en el que ella muestra la cualidad de valentía. Miriam fue valiente. ¿Por qué? Porque tuvo que venir y presentarse delante de la hija del faraón para venir y hablarle y proponerle. Imagínense, encima de acercarse a ella y hablarle, le propuso buscarle a alguien que le cuidara a la niña. Y ahí sí que en aquellos tiempos en que el pueblo de Israel fue metido en esclavitud, se puede observar que ellos no tenían voz ni voto en ese momento, ¿verdad? ¿Quién se iba a atrever a hablar con alguien de la familia del faraón, ¿verdad? Y en este caso, peor aún, con la hija del faraón. Pero Miriam tuvo esa valentía de acercarse a ella y decirle, ¿verdad? De hablarle para proponerle a alguien para el cuidado del niño que acababa de encontrar. Y eso lo podemos nosotros observar. Vamos a leer el verso de Éxodo 2, verso 8, verso 7 y verso 8. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y como les decía, ella le propuso a la hija del faraón llamarle a alguien para que le cuidara al niño, ¿verdad? Estas cualidades las podemos ver que ella las tuvo desde la infancia. El Señor le dio a Miriam cualidades desde que ella estaba pequeña. Dice la palabra del Señor que era una doncella, ¿verdad? Y según datos históricos, se considera que Miriam era 10 años mayor que Moisés, ¿verdad? Por eso mismo, aquí la palabra nos muestra que ella, siendo aún pequeña, pudo hacer cosas para su hermano, que tiempo después se convertiría en el libertador de Israel. Bueno, y también vamos a mencionar cualidades de su vida adulta. Y la cualidad que nosotros podemos ver es que Miriam tomó el pandero y dice la palabra del Señor que con júbilo ella le mostró al Señor su agradecimiento y ella vino y salió con danzas para el Señor, ¿verdad? Y eso lo encontramos nosotros en Éxodo capítulo 15,
versos 20 y 21, ¿verdad? Y en este pasaje se pueden también observar otras cualidades de Miriam. Miriam fue una mujer emprendedora, ingeniosa, madura, fue guía, fue guiada por el Espíritu de Dios, fue libertadora y dice la palabra del Señor que fue profetisa. Emprendedora, ¿por qué razón emprendedora? Primero vamos a leer los pasajes y luego vamos a determinar cada una de las cualidades. Y dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y acá se pueden observar estas cualidades. ¿Por qué razón? Emprendedora, porque ella tuvo que venir y hacer algo que no había hecho nadie más. Ella vino y puso piedra imprenta en esa actitud, porque al ver ella las maravillas que Dios había hecho, ella vio cuando el Señor abrió el mar rojo y los hizo caminar a ellos por tierra firme. Ella vio cuando el Señor cerró el mar rojo y derrotó a sus enemigos y sus enemigos quedaron atrapados por el mar. Ella observó eso y también eso nosotros lo vamos a encontrar en los capítulos 14 del libro de Éxodo, ¿verdad? Ahí está toda la historia del proceso del paso del mar rojo de los israelitas. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 que una nube, la nube que era la presencia de Dios, les guiaba delante de ellas, ¿verdad? De todo el pueblo, iba guiándolos. Pero cuando se abrió el mar rojo, es increíble, ¿verdad? A mí me dejó impactada el leer este texto, porque cuando se abrió el mar rojo, la nube dice que pasó en pos de ellos. Entonces ya no era como la guía, sino que era una protección para ellos, ¿verdad? Porque el Señor sabía que los enemigos de los israelitas les iban a seguir persiguiendo. Y todo este proceso lo vivió Miriam. Todo este proceso ella lo vio. Sus ojos vieron las grandezas y las proezas que Dios hizo. Ella no pudo ocultar su agradecimiento al Señor. Y fue ingeniosa, ¿verdad? Porque ella tomó un pandero. Ella no tomó otro instrumento. No dice la palabra que tomó otro instrumento. Ella tomó un pandero y salió con su pandero delante de todas las mujeres, dice la palabra del Señor, y ella danzaba y les decía a las demás, ¿verdad?, que había que engrandecer el nombre del Señor. Fue madura. ¿Por qué razón? Porque ella no tuvo temor del qué dirán, del qué iban a pensar las personas que la estaban observando, las demás mujeres que la iban a estar observando. Ella dijo, no, yo únicamente quiero agradar al Señor, yo únicamente quiero agradecer al Señor y no me importa qué es lo que digan. Yo quiero que el Señor sepa que yo estoy agradecida. Y fue una guía, porque ella fue la que le enseñó, tomando el pandero, a las demás mujeres, ¿verdad?, que debían de adorar, debían de alabar a Dios. Y yo acá puse guiada por el Espíritu de Dios. Porque solamente una persona guiada por el Espíritu de Dios sabe darle una alabanza que sea agradable a Él. Y esta alabanza de Miriam o de María, como también hay algunas versiones bíblicas que la van a mencionar, así como Miriam tomó el pandero y supo agradar a Dios, esa alabanza de Miriam fue recibida por el Señor, porque está plasmada en las Escrituras. Las Biblias lo tienen, ya tienen este sello, este inicio de cómo alabar al Señor, y solamente por el medio del Espíritu de Dios nosotros podemos agradar al Señor, nosotros podemos darle una alabanza que sea agradable a Él, ¿verdad?
Así como dice 1 Corintios, verso 2, capítulo 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Miriam se vio en lo que Dios le había dado a ella. Ella vino y eso, que ella tomara el pandero en sus manos y empezara a alabarle a Dios, era algo que Dios ya le había dado a ella. Yo le puedo llamar, era un regalo que Dios ya le tenía preparado aquí en la tierra a ella, para que ella tomara esa posición, para que ella pusiera pie de imprenta en esa actitud que ella tuvo. Ella fue guiada por el Espíritu del Señor. El Señor ya le había preparado a ella, y algo que el Señor da es algo que nadie más puede quitarte, porque si el Señor te lo dio, en ti se cumplirá, porque los planes del Señor son perfectos y los propósitos de Dios siempre se cumplen en nuestra vida. Y también en la palabra del Señor, en muchos pasajes de la Biblia mencionan a Moisés y a Aarón como libertadores, pero hay un pasaje en la Biblia que también mencionan a Miriam, ¿verdad? Que la hacen a ella partícipe de esta liberación, de esta toma de libertad para los israelitas, ¿verdad? Y eso nosotros nos lo podemos ubicar en Miqueas capítulo 6 y versículo 4. Y Miqueas dice así: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, ¿verdad? Entonces el Señor le dio una posición a ella también. El Señor quiso que ella quedara guardada en los registros de las Escrituras como una mujer que había traído también libertad al Señor. Él le dio un lugar a María. Él le dio ese espacio para que ella fuera conocida. El Señor le dio el regalo de alabarle y de agradecerle a Él, pero también en las Escrituras quedó escrito que el Señor también le dio postura a Miriam como mujer valiente, como libertadora, por lo que ella hizo y por lo que el Señor ya le había dado a ella. Y también la palabra del Señor nos menciona que ella era profetisa, ¿verdad? Y eso lo podemos leer nosotros en Éxodo 15, del 20 al 21, ¿verdad? Donde nosotros podemos ubicarnos, y dice: y María la profetisa, ¿verdad? María la profetisa. Bueno, en los tiempos antiguos, una persona considerada profetisa, o mejor dicho, para ser considerada profetisa, tenía que tener una alta comunión con el Señor. Tenía que ser una persona que trasladara las palabras del Señor por medio de su boca, ¿sí? Y si ella fue considerada profetisa, es porque el Señor se posaba sobre ella para darle palabra, para hacerle conocer cosas que el Señor tenía preparadas para su pueblo. Considerada profetisa. Esa era una de las cualidades ya en la vida adulta de Miriam. Y también yo acá les puedo hablar de su mayor cualidad. Dice, acá podemos ver que cómo fue la entrada de Miriam a que nosotros la conociéramos, ¿verdad? A que nosotros tuviéramos el conocimiento de ella. Y fue por medio de que ella tomó el pandero, ¿verdad? Esa fue la mayor cualidad de Miriam. El venir y el haber sido valiente y el haber sido emprendedora para tomar un pandero. Y ella les decía a las mujeres de su pueblo, les decía: cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar, ¿verdad? Ella
se puede considerar que esta es la mayor cualidad que tiene Miriam. ¿Por qué? Porque ella en ese momento fue llena del Espíritu Santo, fue llena del Espíritu de Dios. Dice que Miriam dejó su comodidad, Miriam se levantó, Miriam no se quiso quedar sentada o no quiso quedarse descansando o no quiso quedarse en las carpas que se creaban antes de cómo iban peregrinando los israelitas. Ella no quiso, ella salió y dijo: yo iré a agradecerle a Dios, yo tomaré este pandero porque el Señor merece toda gloria y toda exaltación, porque sus ojos lo vieron, ¿verdad? Ella podía reconocer la soberanía de Dios, porque ella sabía que Dios fue el que hizo todos esos prodigios. Y también podemos ver de que quizá Miriam no se imaginó que su forma de danzar y que su forma de agradecer iba a ser un ejemplo para futuras generaciones. Y acá podemos ver a Miriam como un ejemplo para su generación, para las mujeres de ese momento, ¿verdad? Porque tomaron también panderos, empezaron a danzar, empezaron a agradecer, empezaron a moverse. El Espíritu del Señor se empezó a mover en ese momento para que ellas también vinieran e irrumpieran en danzas y el canto que nosotros podemos observar en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar la alabanza que dice: echó a la mar a quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar, ¿verdad? Y ese canto está escrito acá en la Biblia, y ese lo encontramos en el verso 15 de Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 15 de Éxodo, ese lo podemos encontrar acá. Y realmente yo puedo decir de que Miriam en ese momento no se imaginó que ella iba a ser un ejemplo, que ella estaba siendo un ejemplo para las demás. Yo me pongo a imaginar y les puedo decir de que ella pensaba solamente en el agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque ella, al estar llena del Espíritu de Dios, a ella no le importó, ¿verdad? No le importó sentirse que alguien la pudiera avergonzar o que alguien pudiera burlarse de ella, ¿verdad? Porque así como ella cantaba, ella estaba agradecida con el Señor por el paso del Mar Rojo, ¿verdad? Y ella cantaba al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Realmente ella estaba admirada, ella estaba agradecida con el Señor, y en ese tiempo y en ese momento fue ejemplo para las mujeres de ese tiempo. Y también podemos observar que Miriam fue ejemplo para las siguientes generaciones, porque también la palabra del Señor habla sobre algunas otras mujeres que danzaron, ¿verdad? Y que danzaron porque ellas habían recibido la victoria, ¿verdad? Ellas se sentían partícipes de esa victoria. Yo acá les puedo mencionar el ejemplo de la hija de Jefté, que dice la palabra del Señor que cuando él regresó después de una batalla que ganó, la hija de él salió a recibirlo con danzas, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos observar que eso lo dejó enmarcado Miriam, lo dejó realizado Miriam. Fue la primera mujer que vino y se menciona en la Biblia y que fue ejemplo para futuras generaciones, también como las mujeres que salieron a recibir al rey David cuando él regresó con la cabeza del gigante Goliat. Las mujeres salieron a danzar, le dice que las mujeres le cantaban y danzaban porque sabían que él había obtenido la victoria, ¿verdad? Entonces, todo esto de la actitud de Miriam, de haber tenido el valor de danzar, ella le puso pie de imprenta para las siguientes generaciones y para la generación en la que ella vivió, y también para nosotras, porque Miriam vino y dejó un legado, dejó un ejemplo de cómo agradecerle al Señor, de cómo ser agradables ante el Señor.
en su forma de alabar. Y también, ¿qué nos enseñó Miriam? Como primera enseñanza de Miriam, o por medio de Miriam, yo puedo ver el ser agradecidos, ¿verdad? E inclusive en este tiempo, en estos días, en este momento, yo debo de estar agradecida con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy el Señor me concedió un día más. Un día para que yo me pueda poner a cuentas con Él. Un día para que yo pueda agradecerle a Él de todo lo que ha hecho. Un día porque yo puedo ver la luz del día. Yo puedo sentir el aire. Eso ya es un milagro que cada una de nosotras podemos vivir. ¿Y por qué no danzarle al Señor? ¿Y por qué no agradecerle al Señor con júbilo y con danza? Si Él nos está dando un regalo a nosotros, ¿verdad? Entonces Miriam nos dejó esta enseñanza de ser agradecidas a Dios, de alabar las victorias del Señor. ¿Quién? Dice la palabra del Señor que si el Señor dijo que hará, es porque va a hacer las cosas. Si el Señor te prometió algo, es porque Él lo va a cumplir. Dice su palabra que Él no es hombre, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si el Señor te ha dicho a ti que va a hacer algo, ten seguro y ten la confianza que Él lo cumplirá, ¿verdad? Y también otra enseñanza que Miriam nos dejó es a danzar sin temor, a no tener vergüenza, a levantarnos de nuestra comodidad, a no quedarnos sentadas, a ser agradecidas con Él, porque Él es bueno y porque sus misericordias son nuevas cada mañana y cada momento para nosotros. A no quedarnos con la alabanza. Muchas veces yo he tenido ganas de danzar, pero por vergüenza, por el que dirán o por X o Y situación, no lo he realizado. Y definitivamente no es eso lo que el Señor quiere. Si el Señor ya puso en ti el anhelo de danzarle, de agradarle a Él, realízalo, porque Él te va a respaldar. Si Él te está dando algo, Él no te va a dejar abandonada. Él te va a respaldar para que tu danza en muchas ocasiones sea de ejemplo para las demás. Y también para que Él reciba esa danza con agrado y con olor fragante para Él como una ofrenda. ¿Sí? Bueno, y en las conclusiones podemos dejar acá de que Miriam fue una mujer valiente, cuidadosa, inteligente, protectora, guiada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y también podemos ver que todas estas cualidades Dios ya las había colocado en ella desde que era una niña. Y también, como dice la palabra del Señor, ella fue la primera mujer que danzó para el Señor en agradecimiento. Fue una mujer valiente y sin prejuicios, ¿verdad? Ella no podía callar. Y es como dice la palabra del Señor, nosotros no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído, porque nosotras hemos sido testigos de muchas maravillas y de muchos milagros del Señor. También Miriam fue una guía para las mujeres, ¿verdad?, de su época. Miriam no peleó, Miriam no tomó un arma, Miriam no habló, ni siquiera Miriam dio órdenes, no, ella simplemente le danzó al Señor. Y eso fue recibido por el Señor, y eso fue agradable al Señor, porque ella engrandeció el nombre de Dios, ella pudo ver su soberanía, ¿verdad? Y también otra conclusión es que Miriam fue ejemplo, ¿verdad?, para las mujeres de su época y para las siguientes generaciones como nosotras. No te quedes sentada, no te quedes esperando a qué va a pasar, ¿verdad? Si el Señor ya puso en ti el anhelo de danzar, hazlo para Él, que no te importe nada, que no te importe el que dirán, ¿verdad? Si tú ya tienes ese anhelo,
el Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar. Y acá yo quiero dejarles también una cita bíblica y del por qué es tan impresionante de que en el momento en que María o Miriam tomó el pandero, ella estaba guiada por el Espíritu de Dios, porque dice que en jueces 11:34 nosotros podemos encontrar que dice que se tocaban los panderos para mostrar el gozo del pueblo y de la nación. Y también en Salmos se habla en muchas ocasiones de pandero para dar alabanza a Dios, que son instrumentos de alabanza. Y algo impresionante y algo que a mí me impacta es que los panderos no fueron creados acá en la tierra, ¿verdad? Sino que los panderos fueron creados en el cielo. Es un instrumento de alabanza a Dios. Él creó los panderos para que tú le alabes a Él, ¿verdad? Fueron creados desde antes de todos los tiempos. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Isaías 30:32. E Isaías 30:32 dice lo siguiente: que cada golpe, dice, y cada golpe de la vara de justicia que asiente Jehová sobre él será con panderos y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Dice que los panderos eran símbolo para representar la justicia de Dios, ¿verdad? Y también en Ezequiel 28:13 dice acá: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berito y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y de tus flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Yo acá tengo la versión de Reina Valera, pero la versión de las Américas dice: y tus panderos y tus flautas estaban preparados para ti. Eso quiere decir de que el pandero fue un instrumento preparado por Dios desde antes que nosotros estuviéramos acá en la tierra. Bueno, espero que esta charla de las cualidades de Miriam sea de edificación para tu vida. Que el Señor te bendiga